Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Ya listos para iniciar el fin de semana? Bueno, esta es la última clase de esta semana, es la clase número 60 de Ciencias, Tecnología y Biología. El tema, juntos pero no revueltos. ¿O sí? Hoy está medio enredado el título, pero vamos a irlo desmenuzando. Dice que juntos pero no revueltos, ¿o sí? Y se refiere precisamente a las funciones de la célula. Hemos estado trabajando estas últimas clases con este tema tan importante, tan interesante, tan bonito que son las células, sus características, sus organelos, sus tipos, sus formas, sus estructuras, la teoría celular. Muy bien. El aprendizaje esperado, identificar las funciones de la célula, sus estructuras básicas como núcleo, aparato de Golgi, membrana celular, citoplasma, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, centriomas, lisosomas, eh, mitocondria, etcétera. Y seguimos hablando de las células. Pero en esta ocasión es importante, por favor, que pongan mucha atención, porque vamos a hablar precisamente de la célula como un organismo vivo. Veámoslo así. Cada una de nuestras células, aparte de realizar una función para formar un tejido, pero tienen que comer, tienen que respirar, tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que ir al baño, tienen que excretar sustancias que ya no requieren. Y ese es el tema precisamente de hoy. Precisamente es juntos, pero no revueltos, ¿o sí? Bueno, para entrar en detalle vamos a hablar acerca de las funciones que realizan las células, ¿de acuerdo? Y una de esas funciones muy importantes es precisamente la fotosíntesis. Jóvenes, fotosíntesis significa foto, luz, síntesis, transformación. Y es un proceso bioquímico. Bio porque lo realizan organismos vivos. Químico porque se transforman, se sintetizan las sustancias químicas. ¿Quién realiza la fotosíntesis? Sabemos muy bien que lo realizan los organismos autótrofos. Autótrofos, ¿por qué? Porque auto significa que ellos mismos producen su propio alimento. Y la pregunta obvia, ¿quiénes son los organismos autótrofos? Ustedes lo saben. Los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis son las plantas, principalmente. También hay algunas algas, algunos hongos que realizan fotosíntesis, pero la mayoría de los organismos que realizan la fotosíntesis son las plantas. ¿Para qué realizan la fotosíntesis? Para producir su propio alimento. ¿Con qué lo hacen? Pues utilizan la luz, la energía luminosa, utilizan el dióxido de carbono, utilizan los nutrientes, utilizan el agua y la transforman en glucosa, en vapor de agua y en oxígeno que nos sirve a nosotros. Muy bien. Pero vamos a adentrarnos en lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, foto, luz, síntesis, transformación o formación de sustancias, es un proceso biosintético o bioquímico por medio del cual las plantas son capaces de sintetizar, o sea, transformar materia orgánica a partir de moléculas inorgánicas que encuentren en el medio ambiente utilizando la energía luminosa en un proceso anabólico. Muy bien. ¿Recuerdan las partes de la planta? ¿Sí las recuerdan? Las tres partes fundamentales que ya habíamos platicado, tenemos la raíz, tenemos el tallo y la hoja. La raíz es importante porque va a absorber agua y va a absorber nutrientes del suelo. El tallo va a transportar esas sustancias. Acuérdense, savia bruta y savia elaborada. Y la hoja
muy importante, porque ahí puede captar la luz, puede absorber el dióxido de carbono, también puede absorber agua, pero también le sirve para liberar el oxígeno y también para liberar el vapor de agua. Ok. La importancia de la fotosíntesis. Es muy importante la fotosíntesis porque produce la transformación de la energía luminosa en energía química necesaria para que la utilicen los seres vivos. Acuérdense que las plantas son conocidas como productores. Se libera el oxígeno, nos permite a nosotros poder sobrevivir, ya que gracias a la fotosíntesis las plantas absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, porque nosotros somos organismos aerobios, necesitamos oxígeno para poder sobrevivir. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Recuerden, la planta utiliza la raíz para poder absorber agua. Las hojas absorben el dióxido de carbono y obviamente también se requiere de estas nutrientes o sales disueltas en el suelo que son absorbidas por la raíz. La hoja absorbe la luz. Entonces, tenemos agua más dióxido de carbono, más nutrientes, más luz o energía luminosa, nos da como resultado que se empiece a producir la fotosíntesis y con eso se crea glucosa, que es el alimento de las plantas. Se crea oxígeno y también se llega a liberar agua. ¿Qué pasa con el agua y con el oxígeno? Son liberados. ¿Qué pasa con la glucosa? Se queda en la planta para que se pueda alimentar. Recuerden que la planta es autótrofa. El organelo especializado o la organela, como ustedes le quieran llamar, organela o organelo especializado para la fotosíntesis, recuerden las clases anteriores. Una característica de las células de las plantas es que tienen cloroplastos. Entonces el cloroplasto es el encargado de eh, realizar la fotosíntesis. Los cloroplastos son estructuras en forma de balón de fútbol. Miden entre 2 y 3 micras, súper pequeños, y es aquí donde ocurre ese proceso llamado fotosíntesis. Cada célula tiene entre 25 y 75 cloroplastos que transforman el agua, los nutrientes, el dióxido de carbono y la luz en glucosa, oxígeno y vapor de agua. Recordemos que la glucosa se queda en la planta, el oxígeno y el agua son liberados a la atmósfera. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Se lleva a cabo en dos etapas, una fase oscura y una fase luminosa. La fase luminosa es cuando los cloroplastos van a captar la luz o la energía luminosa, se activan los procesos, se rompen las moléculas del agua y del dióxido de carbono para formar la glucosa. Y por lo tanto, aquí viene otra parte, que es la respiración celular. Consiste en liberar mediante la utilización de oxígeno la energía almacenada en los alimentos y emplearla para transformarla en ATP, o sea, adenosíntrifosfato, en una molécula que libera energía que necesita la célula para realizar sus funciones. Muy bien. A ver, jóvenes, ya vimos la fotosíntesis. ¿Cuál es el resultado de la fotosíntesis? Exactamente, el resultado de la fotosíntesis es glucosa, que es el alimento de las plantas, y oxígeno. ¿Quién necesita el oxígeno? Pues nosotros porque somos organismos aerobios, organismos que necesitamos oxígeno para poder vivir, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros estamos respirando, es una respiración externa, uh, introducimos oxígeno a nuestro organismo y liberamos dióxido de carbono.
Entonces, entra oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Cuando entra oxígeno a nuestro cuerpo, viaja por nuestros pulmones hasta donde están los alvéolos y ahí el torrente sanguíneo captura el oxígeno gracias a los glóbulos rojos y los lleva a nuestras células. Llegan el oxígeno y toca la puerta. ¿Dónde está la puerta? Pues es la membrana celular. Ahí entra el oxígeno. ¿Y qué creen? El oxígeno llega a un organelo llamado mitocondria. ¿De acuerdo? Ya llegó el oxígeno, pero hace falta otro invitado. ¿Qué creen? Tengo hambre. Voy a comer. ¿Cómo? Me comí una torta y en esa torta hay glucosa porque se utilizó harina de trigo para hacer la torta. El trigo es una planta que realizó fotosíntesis y que utiliza la glucosa para alimentarse. Pero al comerme yo el trigo, tengo glucosa que la llevo a mi boca, va por el tubo digestivo, llega al estómago, llega a los intestinos y se absorbe esa glucosa por el torrente sanguíneo y va a la célula. Toca la puerta, la membrana le permite entrar y llega la glucosa. Entonces, jóvenes, ¿cuántos elementos tenemos ya? 2. Llega a la mitocondria, recuerden que la mitocondria está dentro de la célula y la mitocondria es la encargada de la respiración celular porque ahí llega la glucosa y llega el oxígeno, entran a la mitocondria y se produce la respiración celular, ya que ahí se libera la energía que estaba en la glucosa, se libera con el oxígeno y la glucosa, reaccionan y liberan la energía para que la célula pueda realizar sus funciones. Y a eso entonces le llamamos respiración celular. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que existe una gran relación entre lo que hacen las plantas y lo que hacemos nosotros. Nosotros liberamos dióxido de carbono, que es importante para las plantas, y las plantas liberan oxígeno, que es importante para nosotros. Las plantas producen glucosa para que se puedan alimentar, pero también nosotros, como somos organismos heterótrofos, nos comemos a las plantas y utilizamos la glucosa que contienen para poder realizar la respiración celular. ¿Dónde? En la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Conclusión. Por medio de la fotosíntesis se obtiene glucosa, vapor de agua y oxígeno, componentes que son liberados a la atmósfera. Utilizamos la glucosa, utilizamos el oxígeno, estos llegan a la célula, entran por la membrana celular, llegan a la mitocondria y ahí se realiza la respiración celular, donde se liberan 38 moléculas de ATP o adenosintrifosfato, que es la energía que necesita la célula para poder realizar sus funciones. Muy bien. ¿Pero qué creen? La célula realiza otras funciones. Por ejemplo, tenemos la célula requiere de la ingesta de alimentos. ¿Tú por dónde te alimentas? Por la boca. Nosotros llevamos los alimentos a nuestra boca para poder masticarlos, para poder rasgarlos, para poder triturarlos y puedan llegar a nuestro estómago por medio del tubo digestivo. Y ahí se empiezan a digerir. Pero la célula no tiene boca, no tiene tubo digestivo ni estómago. ¿Qué tendrá? La célula tiene una membrana celular que permite la entrada o salida de sustancias. ¿Se acuerdan qué sustancias? El oxígeno, la glucosa, algunas proteínas, agua. Entonces es muy importante la membrana celular. Se dice que hay transporte de partículas en suspensión. Entre una célula y otra célula hay un espacio.
Este espacio se llama espacio intracelular y hay una comunicación entre ellos porque entre las células pues hay fluidos donde ellas pueden permitir entrar o permitir salir ciertas sustancias. Y para esto, pues se requiere de las macromoléculas y las micromoléculas. Estas macromoléculas que son muy grandes, muy grandes, y que se tienen que dividir para que puedan entrar a la célula. Bueno, pero ¿cómo le hace para comer? ¿Cómo le hace para beber? ¿O cómo le hace para ir al baño la célula? Ah, bueno, pues hay algo que se llama endocitosis. La endocitosis significa procesar, la célula procesa los alimentos. ¿Cómo le hace la célula? Es un proceso celular en donde la célula introduce a su interior moléculas grandes de sustancias como agua, como proteínas, como glucosa, como insulina, y lo hace eh, para que se pueda alimentar la, la célula. Fíjense muy bien, vean la imagen. Aquí llegan las macromoléculas y llegan a un hoyo donde se colocan y entonces se empieza a cerrar formando una vacuola y introduce esta macromolécula la introduce adentro de la célula, al citoplasma. Entonces ya está comiendo. ¿Cómo se llama? Endocitosis. ¿De acuerdo? Otra vez. Entonces aquí están esta es la membrana celular, aquí están las macromoléculas, caen en un pequeño vacío, un hoyo, ahí empiezan a quedar las, las macromoléculas, se cierra, se forma un pequeño saco que introduce esas macromoléculas al citoplasma y ahí se dispersan a los órganos que lo requieran. Entonces ya comió la célula. Se llama endocitosis. También tenemos la pinocitosis. Ay, no se puede ver, jóvenes. La pinocitosis consiste igual en capturar eh, moléculas eh, que le permiten beber. Es la forma en que puede beber. Vamos a verlo mejor aquí. A ver, ay, no se ve tampoco. Discúlpeme, no se pudo ver. Pero a ver si ustedes lo pueden observar aquí. Aquí tenemos, aquí es como come o como bebe. Captura las moléculas de agua o de otras sustancias. Vean cómo las captura. Es la membrana. Forma pequeños sacos y esos sacos lo incorporan al citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Y la exocitosis nos permite, es al revés. Cuando son sustancias que quiere desechar, se forman sacos en el citoplasma capturando esas sustancias que ya no quiere y las lleva hacia la membrana para expulsarlas. Se abre el saco y salen de la célula esas, esas sustancias que no quieren. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado. Ya sabemos cómo come, ya sabemos cómo bebe y ya sabemos cómo excreta o cómo saca las sustancias la célula. Muy bien. La actividad es muy sencilla. Hoy tampoco se puede ver. Eh, no sé qué me pasó con esto. Pero es una sopa de letras en donde están principalmente este, donde están principalmente las palabras claves que hemos visto y también hay unas pequeñas preguntas que deben de contestar. No tengo internet en este momento, por eso no se abren, pero ustedes pueden abrir el Padlet y en el Padlet ya ustedes pueden
ustedes ya pueden ver perfectamente la actividad. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho.